La mayoría de las personas vive con una pregunta clavada en el fondo del pecho, una pregunta que nunca se formula en voz alta pero que dirige cada decisión. ¿Para qué estoy aquí? Se levantan, trabajan, aman, sufren y envejecen esperando que, en algún momento, la vida les devuelva una respuesta clara. Esperan que algo externo, un logro, una relación, una creencia, una promesa, les revele finalmente el sentido. Y lo trágico no es que no lo encuentren. Lo trágico es que mueren creyendo que nunca fueron dignos de él. Friedrich Nietzsche observó este patrón con una lucidez incómoda. Para él, el problema no era que la vida careciera de sentido, sino que el ser humano se había acostumbrado a buscarlo en el lugar equivocado. Había delegado su existencia. Había renunciado a la tarea más peligrosa de todas, crear significado por sí mismo. En esa renuncia silenciosa, Nietzsche vio el origen de la decadencia, de la mediocridad y del resentimiento que domina a las masas. Nietzsche no fue un filósofo de consuelo. No escribió para tranquilizar, sino para despertar. Su pensamiento no promete paz interior ni felicidad estable. Promete algo mucho más inquietante: responsabilidad total. Si no existe un sentido preestablecido, si no hay un plan superior que justifique cada sufrimiento, entonces la vida deja de ser un examen que se aprueba obedeciendo reglas. Se convierte en una obra que exige autor. Y ahí es donde la mayoría retrocede. El ser humano moderno, según Nietzsche, prefiere una mentira tranquilizadora a una verdad exigente. Prefiere creer que alguien más, Dios, la moral, la sociedad, la historia, ya decidió lo que es correcto, valioso y deseable. Esa creencia ahorra esfuerzo, pero tiene un precio: la pérdida de soberanía interior. Cuando el sentido viene impuesto, la vida se vive como una deuda constante, nunca como una afirmación. Este vídeo no habla de motivación ni de optimismo. Habla de una idea que corta más hondo. Tal vez la vida no tiene sentido hasta que tú lo impones. Tal vez la angustia que sientes no es un error, sino una señal. La señal de que estás viviendo bajo valores que no te pertenecen, de que repites objetivos que no elegiste, de que persigues ideales diseñados para domesticar, no para elevar. Nietzsche entendió algo que sigue siendo insoportable hoy. El sentido de la vida no se descubre, se construye. Y esa construcción exige atravesar el vacío. Exige soportar la caída de las certezas, la soledad de pensar distinto, el peso de no poder culpar a nadie más. Exige aceptar que si tu vida carece de significado, no es por mala suerte, sino porque aún no has tenido el coraje de crearlo. Por eso su filosofía resulta tan peligrosa, porque no señala enemigos externos. No acusa al sistema, ni a la infancia, ni al destino. Señala al individuo frente al espejo. Le dice: si tu vida es pequeña, es porque tus valores lo son. Si te sientes perdido, es porque sigues mapas ajenos. Y si esperas que alguien te diga quién debes ser, ya has renunciado a tu potencia. Este es el punto de partida. Antes de hablar de voluntad, de poder, de superación o de destino, hay que aceptar una verdad incómoda. El sentido de la vida no es un regalo, es una carga. Y solo quien está dispuesto a cargar con ella puede transformar su existencia en algo digno de ser vivido. Desde muy temprano, el ser humano es entrenado para creer que el sentido de su vida ya existe antes de que él mismo pueda formular una pregunta. No nace como creador, nace como heredero. Heredero de valores, de normas, de aspiraciones ajenas. Se le dice que es una buena vida, que es el éxito, que es el bien, que es el mal. Se le ofrece un guión cerrado y se le convence de que su tarea no es escribir, sino interpretar correctamente su papel. Para Friedrich Nietzsche, este es el primer y más profundo engaño. Nietzsche entendió que el sentido dado no es un regalo, sino una herramienta de domesticación. Cuando el significado de la vida viene impuesto desde fuera, el individuo deja de ser peligroso. Ya no cuestiona, ya no crea, ya no decide. Solo obedece. La moral, la religión, la tradición y la opinión colectiva funcionan como anestesia existencial. Reducen la angustia de elegir, pero también eliminan la posibilidad de grandeza. El problema no es que esos sistemas ofrezcan respuestas, sino que castigan la pregunta. Quien se atreve a dudar del sentido heredado es señalado como inmoral, ingrato o enfermo. Así, la mayoría aprende a callar su incomodidad interior y a vivir una vida que no siente como propia. Se convierten en especialistas en justificar su existencia en lugar de afirmarla. Nietzsche vio con claridad que esta obediencia disfrazada de virtud produce un tipo humano débil, un ser que necesita aprobación constante, que mide su valor según reglas externas y que teme profundamente quedarse solo con su pensamiento. El sentido dado no fortalece,
tranquiliza, y todo lo que tranquiliza en exceso, adormece. Este engaño es especialmente peligroso porque se presenta como alivio. El individuo cree que al aceptar un propósito prefabricado se libera del peso de decidir, pero en realidad cambia libertad por comodidad, cambia creación por repetición. Vive persiguiendo ideales que nunca eligió, sacrificándose por valores que no entiende del todo y sintiendo una culpa difusa cuando no encaja perfectamente en el molde. Nietzsche no niega que estos sistemas hayan tenido utilidad histórica. Lo que denuncia es su permanencia artificial. Valores creados para otro tiempo, otro tipo de ser humano, siguen siendo impuestos como verdades universales. El resultado es una humanidad que ya no cree profundamente en lo que obedece, pero tampoco se atreve a abandonarlo. Una humanidad suspendida entre la fe muerta y el miedo a la nada. Aquí aparece el resentimiento. Cuando una persona vive bajo un sentido impuesto que no coincide con su naturaleza, empieza a odiar silenciosamente a quienes se atreven a vivir de otro modo. Condena la fuerza, la ambición, la diferencia, no por moralidad, sino por incapacidad. El sentido dado se convierte entonces en un arma, no para elevar al individuo, sino para rebajar a quien destaca. Nietzsche llama a este fenómeno moral de esclavos, una moral que no nace de la afirmación de la vida, sino de la reacción al poder ajeno. El sentido impuesto no busca que vivas plenamente, busca que seas predecible, busca que aceptes tu lugar, que no alteres la jerarquía, que confundas bondad con obediencia y humildad con resignación. Romper con este engaño no es fácil, porque implica perder certezas. Implica admitir que gran parte de lo que llamabas sentido era costumbre, miedo o necesidad de pertenecer. Implica quedarte sin suelo bajo los pies durante un tiempo. Pero para Nietzsche, ese vértigo es necesario. Solo quien pierde sentido heredado puede empezar a construir uno propio. Cuando Friedrich Nietzsche pronuncia la frase Dios ha muerto, no está celebrando ni provocando por capricho. Está diagnosticando. Está describiendo un acontecimiento psicológico y cultural que ya había ocurrido, aunque la mayoría se negara a mirarlo de frente. Dios, entendido como fundamento último de sentido, como garante absoluto de los valores y del orden moral, había dejado de ser creíble. Y con su caída, no solo se derrumba la religión, se derrumba el suelo mismo sobre el que el ser humano había construido su idea de propósito. El problema no es la muerte de Dios. El problema es lo que viene después. Durante siglos, el ser humano vivió sostenido por certezas trascendentes. El bien y el mal no se discutían, se heredaban. El sufrimiento tenía explicación, el sacrificio tenía recompensa y la vida, aunque dura, tenía una justificación superior. Cuando esa estructura se quiebra, lo que aparece no es libertad inmediata, sino vacío. Un silencio incómodo donde antes había respuestas automáticas. Nietzsche entendió que este vacío no es una anomalía, sino una consecuencia lógica. Si el sentido ya no viene dado desde lo alto, entonces nada garantiza que la vida tenga valor por sí misma. Aquí nace el nihilismo, no como una moda intelectual, sino como una experiencia existencial profunda. La sensación de que nada importa realmente, de que todo es arbitrario, de que los valores que antes guiaban la vida ahora parecen huecos. La mayoría huye de este punto. Busca sustitutos rápidos, ideologías, identidades, consumos, distracciones, nuevas morales disfrazadas de progreso. Pero Nietzsche es implacable. Mientras no se atraviese el vacío, no hay creación posible. El nihilismo no es el enemigo final, es una fase de transición. Un invierno necesario antes de cualquier renacimiento. El error del ser humano moderno es querer los beneficios de la caída de Dios sin asumir sus consecuencias. Quiere libertad, pero no responsabilidad. Quiere elegir, pero no cargar con el peso de la elección. Quiere destruir los viejos valores, pero conservar la comodidad que estos ofrecían. Esa contradicción produce individuos frágiles, cínicos, irónicos, pero incapaces de afirmar nada con fuerza. Nietzsche distingue dos formas de nihilismo. El pasivo, que se manifiesta como resignación, apatía, victimismo. Aquí el individuo concluye que si nada tiene sentido, entonces nada merece esfuerzo. Se refugia en la queja, en la mediocridad compartida, en la anestesia constante. Y el nihilismo activo, mucho más peligroso y fértil, donde el individuo acepta la ausencia de sentido como un desafío. No se hunde en el vacío, lo utiliza como espacio de creación. Este segundo tipo es el que Nietzsche impulsa, no para consolar, sino para seleccionar. Solo quien soporta la intemperie existencial, solo quien resiste sin verdades absolutas, está preparado para crear valores nuevos. El vacío no es un castigo,
Es una prueba de fortaleza interior. Aquí se rompe definitivamente la fantasía de que el sentido de la vida es algo que se encuentra. En el nihilismo activo, el individuo comprende que no hay respuesta esperando. Hay una tarea, y esa tarea no puede delegarse. Nadie puede vivir por ti. Nadie puede justificar tu sufrimiento. Nadie puede darle significado a tus actos si tú no lo haces. Una vez que el ser humano atraviesa el vacío dejado por la caída de los valores absolutos, queda expuesto a una verdad que ya no puede esquivar. La vida no ofrece sentido, exige fuerza. Para Friedrich Nietzsche, el error fundamental de la filosofía tradicional fue creer que la vida busca equilibrio, felicidad o paz. Nietzsche rompe con esa ilusión y propone una idea radical. Lo que mueve a todo ser vivo es la expansión, la intensificación, el aumento de su potencia. A esto lo llamó voluntad de poder. La voluntad de poder no debe entenderse como simple deseo de dominar a otros. Esa es una lectura superficial y reducida. En su núcleo, se trata de una fuerza interna que empuja a cada individuo a superarse, a afirmarse, a ir más allá de lo que es. Es la pulsión de crecimiento que atraviesa el cuerpo, la mente y el espíritu. La vida, para Nietzsche, no quiere comodidad, quiere intensidad. Aquí se produce un giro decisivo respecto al nihilismo. Si nada tiene sentido por sí mismo, entonces el valor no se recibe, se impone. Y solo puede imponer valores quien posee fuerza interior suficiente para sostenerlos. La voluntad de poder aparece como la respuesta al vacío, no una explicación del mundo, sino una forma de habitarlo. El individuo débil busca seguridad. El fuerte busca desafío. El débil quiere estabilidad. El fuerte necesita resistencia. Nietzsche observa que gran parte de la moral dominante fue diseñada para frenar esta fuerza vital. Valores como la obediencia, la humildad mal entendida o la renuncia constante no nacen del amor a la vida, sino del miedo a ella. Son intentos de domesticar la voluntad de poder y convertirla en culpa. Cuando la voluntad de poder es reprimida, no desaparece, se deforma, se convierte en resentimiento, en envidia, en deseo de nivelar hacia abajo. El individuo que no puede expandirse por creación intenta hacerlo por negación. Critica, juzga, moraliza. Ataca la fuerza ajena porque no soporta su propia impotencia. Nietzsche ve aquí el origen de gran parte del conflicto humano. Aceptar la voluntad de poder no significa volverse cruel ni tiránico. Significa dejar de vivir en contra de la propia naturaleza. Significa entender que el conflicto, la dificultad y el esfuerzo no son errores de camino, sino el camino mismo. Una vida sin resistencia no fortalece, debilita. Una vida sin riesgo no eleva, adormece. Este tópico conecta directamente con la creación de sentido. El sentido de la vida, desde esta perspectiva, no se mide por bienestar, sino por crecimiento. No por aprobación externa, sino por superación interna. Cada obstáculo se convierte en material de formación. Cada fracaso, en prueba de carácter. Cada límite, en una invitación a ir más allá. Nietzsche no propone una vida fácil, propone una vida digna. Y la dignidad, para él, surge cuando el individuo se convierte en causa de sí mismo, cuando deja de reaccionar al mundo y empieza a afirmarse en él. La voluntad de poder es la capacidad de decir sí a la vida incluso cuando ésta duele, incluso cuando exige sacrificio. Aquí se entiende por qué Nietzsche desprecia la idea de felicidad como objetivo supremo. La felicidad es un efecto secundario, no un fin. El verdadero fin es la expansión de la potencia vital. Vivir con intensidad, crear, destruir lo que ya no sirve, reinventarse. Todo sentido auténtico nace de este movimiento. Después de atravesar el vacío y comprender la vida como voluntad de poder, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de ser humano es capaz de vivir sin valores heredados y aún así afirmar la existencia? Friedrich Nietzsche responde con una figura que no es una idea moral ni un modelo social, sino una dirección, el Übermensch. El superhombre no es alguien superior por nacimiento, riqueza o estatus. Es alguien que ha asumido la tarea más peligrosa de todas, crear sus propios valores. Nietzsche no propone al Übermensch como una meta colectiva. No es un futuro de la humanidad ni una utopía política. Es una posibilidad individual. Una forma de existencia que surge cuando el ser humano deja de definirse por lo que obedece y comienza a definirse por lo que afirma. El Übermensch aparece allí donde el individuo deja de preguntarse qué debe hacer y empieza a preguntarse quién quiere llegar a ser. Crear valores propios no significa vivir sin límites ni actuar por capricho. Significa algo mucho más exigente, asumir la responsabilidad total de cada elección. El individuo creador ya no puede esconderse detrás de la moral,
la tradición o la opinión ajena. Cada acción lo expone. Cada error le pertenece. Cada éxito también. Esta carga es precisamente lo que la mayoría evita, porque vivir sin excusas requiere una fortaleza poco común. Nietzsche observa que la moral tradicional ofrece refugio al débil. Permite justificar la mediocridad como virtud y la falta de ambición como bondad. El Übermensch rompe con esa lógica. No busca ser aceptado, busca ser coherente consigo mismo. No mide su vida en términos de aprobación, sino de intensidad y coherencia interna. Prefiere la soledad al autoengaño, el riesgo a la seguridad vacía. Este proceso de creación de valores implica necesariamente destrucción. No se puede edificar algo nuevo sobre cimientos podridos. El Übermensch no respeta los valores solo porque sean antiguos o compartidos. Los pone a prueba. Los somete a la pregunta fundamental. ¿Afirman la vida o la niegan? ¿Fortalecen o debilitan? Lo que no resiste esa prueba es descartado sin nostalgia. Aquí aparece una incomprensión común. Muchos creen que Nietzsche promueve el egoísmo vulgar. Pero el Übermensch no es un hedonista ni un narcisista. Es, ante todo, un disciplinado. Crear valores propios exige una enorme autodominación. Exige conocer las propias sombras, enfrentar los impulsos destructivos y convertirlos en fuerza creadora. No es un camino de indulgencia, es un camino de exigencia extrema. El individuo creador entiende que no todos los deseos merecen ser seguidos. Aprende a jerarquizar sus impulsos. Aprende a decir no a lo que lo dispersa para decir sí a lo que lo eleva. Esta jerarquía interior es lo que lo distingue de la masa, que vive reaccionando a estímulos externos sin dirección propia. El Übermensch no predica, no intenta convencer. Vive de tal manera que su sola existencia cuestiona a los demás. Por eso resulta incómodo. No acusa, no moraliza, no se justifica. Simplemente encarna otra posibilidad de vida. Y esa encarnación es más perturbadora que cualquier discurso. En este punto, el sentido de la vida deja de ser una pregunta abstracta y se convierte en una práctica cotidiana. Cada decisión, cada hábito, cada renuncia participa en la creación de un estilo de vida. El sentido no se piensa, se vive. No se declara, se demuestra. Pero aún queda una prueba final. Crear valores no basta si en el fondo se rechaza la propia existencia. Nietzsche lleva esta exigencia al extremo en su idea más radical. En el siguiente tópico enfrentaremos la pregunta definitiva. ¿Puedes afirmar tu vida entera, con todo su dolor y su caos, como si tuvieras que repetirla eternamente? Ahí se decide todo. Después de destruir el sentido heredado, atravesar el vacío, afirmar la voluntad de poder y asumir la creación de valores propios, Friedrich Nietzsche plantea la prueba definitiva. No es una idea cómoda ni simbólica. Es un criterio brutal para medir si una vida ha sido verdaderamente afirmada. Nietzsche la formula así. Imagina que un día un demonio te susurra que tendrás que vivir esta misma vida, exactamente igual, una y otra vez, por toda la eternidad. Cada dolor, cada error, cada instante de debilidad y cada momento de grandeza, repetido sin cambio alguno. ¿Te aplastaría esa noticia o la recibirías como la más alta afirmación? Aquí culmina todo su pensamiento. El amor fati no es resignación ni conformismo. No es aceptar lo inevitable con los dientes apretados. Es algo mucho más radical. Amar el destino. Amar no solo lo que salió bien, sino también lo que te quebró. No solo los logros, sino las pérdidas. No solo la fuerza, sino las caídas que te obligaron a forjarla. Nietzsche entiende que la mayoría de las personas vive en guerra con su propia vida. Viven deseando que algo hubiera sido distinto. Si no fuera por esa decisión, si no fuera por ese error, si no fuera por esa herida. Esa actitud convierte la existencia en una condena silenciosa. El individuo sobrevive, pero no afirma. Tolera, pero no celebra. El amor fati exige lo contrario, una reconciliación total con la propia historia. Esta idea lleva la creación de sentido a su punto más alto. No basta con crear valores, no basta con superarse, no basta con vivir intensamente si en el fondo se rechaza el precio pagado. El sentido auténtico aparece cuando el individuo puede decir todo lo que fuera necesario para llegar a ser quien soy, sin excusas, sin víctimas, sin arrepentimiento estéril. El eterno retorno no debe entenderse como una teoría física, sino como una prueba psicológica. ¿Vivirías tu vida igual si supieras que se repetirá eternamente? Si la respuesta es no, entonces aún estás viviendo a medias. Aún estás esperando que el futuro repare lo que no te atreves a afirmar en el presente. Para Nietzsche, solo quien vive de tal forma que desea la repetición de su vida ha conquistado verdaderamente sentido.
Aquí se revela la diferencia entre soportar la vida y afirmarla. Soportar es resistir esperando que termine. Afirmar es vivir de tal manera que incluso el sufrimiento se vuelve necesario. No porque sea agradable, sino porque forma parte de una obra mayor, la construcción de uno mismo. El amor fati elimina la queja. No porque niegue el dolor, sino porque lo integra. El individuo fuerte no pregunta por qué le ocurrió algo. Pregunta qué puede hacer con ello. Cada golpe se convierte en materia prima, cada fracaso en profundidad, cada pérdida en visión. Así, la vida deja de ser algo que sucede y se convierte en algo que se esculpe. Este es el gran cierre del pensamiento de Nietzsche. No hay redención externa, no hay juicio final, no hay sentido oculto esperando ser descubierto. Hay una sola pregunta que atraviesa toda existencia. ¿Eres capaz de decir sí a tu vida entera? Si puedes hacerlo, aunque sea en silencio, aunque nadie lo vea, entonces has resuelto el problema del sentido. No porque hayas encontrado una respuesta universal, sino porque te has convertido en autor de tu destino. Y un autor no pide permiso. Escribe, corrige, destruye y vuelve a escribir, pero nunca reniega de la obra que lo ha formado. Aquí termina el camino, no con consuelo, sino con una exigencia final. Vive de tal forma que no necesites escapar de tu propia vida, porque solo quien pueda amar su destino está verdaderamente vivo.